16 de mayo de 1961, Seúl, Corea del Sur. El ejército entra en la capital. Al mando, Park Chung-hee. Cansado de la ineficiencia, la corrupción y la inestabilidad del nuevo gobierno democrático, Park toma el poder mediante un golpe de Estado. Frente a él, uno de los países más pobres del mundo, los coreanos viven en chozas. Menos del 10% de los hogares tiene electricidad. Muchos pasan días enteros sin llevarse nada a la boca. Al otro lado de la frontera, Corea del Norte. 8 años antes, la guerra entre las dos Coreas, la Guerra de Corea, había dejado hasta 4 millones de muertos. Comienza así una carrera entre las dos Coreas. Quien logre levantarse primero de entre los escombros y volver al ataque, quizá gane esta vez la guerra e imponga su ideología sobre toda la península. Bajo Park Chung-hee, la pobreza se convierte en emergencia nacional. Las fábricas, los nuevos campos de batalla, los obreros, los soldados de la economía. Con una determinación brutal, un control obsesivo, jornadas laborales de 10 a 16 horas, clases nocturnas después de los turnos en la fábrica y una disciplina férrea, Park obligará a los coreanos a salir de la miseria y a construir un país desarrollado más rápido que cualquier otro pueblo en la historia. Nacido en una choza con techo de paja, en la Corea bajo ocupación japonesa, Park Chung-hee crece en una familia atrapada en la pobreza extrema, donde a menudo pasan días enteros sin comer. En la escuela, sus compañeros de clase se burlan de él por su ropa gastada y llena de remiendos, por sus zapatos destrozados, por el almuerzo que tantas veces no tiene, por los cuadernos que no puede permitirse y porque no tiene dinero para comprarse meriendas como los demás niños. Los profesores lo reprenden constantemente, delante de todos, por las cuotas escolares que siguen sin pagarse. Una tarde, un compañero de clase lo encuentra llorando. Lo están mandando a casa a pedir el dinero de la cuota, y él tendrá que ir, aunque ya sabe que su familia no tendrá nada que darle. Con una carta escrita con su propia sangre, logra ingresar en una academia militar japonesa. Así se convierte en soldado del Imperio japonés, con el nombre de Takagi Masao. Por primera vez en su vida, vive en condiciones dignas. En Manchuria, bajo ocupación japonesa, Park sirve como oficial, aprende japonés. Su lealtad a Japón le permite ascender rápidamente dentro del ejército. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde el control de Corea y la península queda dividida a lo largo del paralelo 38. Las fuerzas comunistas, apoyadas por la Unión Soviética, ocupan el norte. Las fuerzas anticomunistas, respaldadas por Estados Unidos, ocupan el sur. Park, acusado de pertenecer a una célula comunista dentro del ejército, está a punto de ser ejecutado por el gobierno surcoreano. Pero entonces, con armas suministradas por la Unión Soviética, Corea del Norte invade el sur en 1950 para reunificar la península bajo el comunismo. De pronto, hombres competentes y con experiencia militar como Park se vuelven imprescindibles. Así, Park vuelve al ejército surcoreano y sigue ascendiendo rápidamente. Tras 3 años de guerra, Corea del Sur, con el apoyo de Naciones Unidas y, sobre todo, de Estados Unidos, sobrevive al ataque norcoreano. Y no solo eso, incluso logra internarse en territorio norcoreano. La intervención de China, sin embargo, impide la victoria del sur. La guerra termina en un estancamiento cerca del paralelo 38, casi exactamente donde había comenzado. Ambas partes firman un armisticio, aceptan poner fin a los combates, pero ambas saben que la guerra podría volver a empezar en cualquier momento, en cuanto una de las dos Coreas se sienta lo bastante fuerte para volver al ataque. En el norte, Kim Il-sung consolida su poder absoluto. En el sur, Suk-man-ri gobierna como dictador hasta 1960, cuando unas protestas masivas a favor de la democracia lo obligan a dimitir. Tras apenas un año de democracia, es en este contexto cuando Park toma el poder con el golpe de Estado. Cuando Park gana las elecciones presidenciales del año 1963, Corea del Sur es la Corea pobre. Durante el periodo colonial, Japón había construido en el norte gran parte de las vías férreas, las centrales eléctricas, la industria pesada y las infraestructuras de la península, para sostener su guerra en Manchuria contra China. Corea del Norte hereda todo eso. Además, desde el final de la Guerra de Corea,
La Unión Soviética y China ayudan al norte a reconstruirse lo más rápido posible, con préstamos, asistencia técnica y apoyo industrial. Park sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que Kim Il-sung vuelva por el segundo round. Las tropas estadounidenses siguen estacionadas en Corea del Sur para proteger el país. Pero, ¿quién puede garantizar que un futuro presidente de Estados Unidos no decida, en cualquier momento, retirarlas? Park entiende que Corea del Sur no puede depender para siempre de Estados Unidos y que debe desarrollarse lo más rápido posible para sobrevivir frente a su vecino del norte. Así que encuentra dos vías para conseguirlo. La primera, Vietnam. En 1964, Park envía tropas surcoreanas a combatir en Vietnam. La razón oficial, frenar la expansión del comunismo. La verdadera razón, el dinero. En Estados Unidos, el rechazo público a la guerra de Vietnam es enorme. Los estadounidenses no quieren ver morir a sus propios jóvenes en el extranjero. Así que el gobierno estadounidense empieza a pagar a países aliados para que envíen soldados y aumenten el número de tropas desplegadas en Vietnam. Park aprovecha la oportunidad al instante. En Corea, un soldado surcoreano le cuesta al gobierno $1.60 al mes de salario, unos $16 actuales. Pero si Park envía a ese mismo soldado a Vietnam, Estados Unidos pagará al gobierno surcoreano $37,50 al mes por él, o sea, $385 actuales. Para un país donde un trabajador promedio todavía gana apenas $2 al mes, esto se convierte en una auténtica fiebre del oro. Las remesas de los soldados disparan el consumo de sus familias en Corea. Al mismo tiempo, aportan al país divisa extranjera, imprescindible para importar los bienes y servicios que Corea necesita desesperadamente. De pronto, destruir Vietnam se convierte en la forma más patriótica y eficiente de construir Corea. Durante la guerra, Corea del Sur se convierte en el segundo mayor contingente militar extranjero en Vietnam, después de Estados Unidos, con alrededor de 320,000 soldados desplegados en el país. Para Corea, Vietnam se convierte en un negocio enormemente rentable. Estados Unidos envía miles de millones en forma de pagos, préstamos, subsidios y tecnología. Cuanto más se involucra Corea del Sur en esta guerra, más se acelera su despegue económico. Segundo, Japón. En 1965, Park firma un tratado para normalizar las relaciones entre Corea del Sur y su antiguo colonizador, Japón, un país que, hasta entonces, había sido tratado como un enemigo. Con este acuerdo, Japón acepta pagar a Corea del Sur el equivalente a unos $3,000 millones actuales, como compensación por el sufrimiento causado a los coreanos durante el periodo colonial, junto con otros $5,000 millones en forma de préstamos, contratos y transferencias de tecnología. Puede parecer poco, pero si tenemos en cuenta que, en este momento, toda la economía surcoreana apenas suma $33,000 millones actuales, es una fortuna, una inyección enorme de dinero y, sobre todo, una relación privilegiada con un país que se está convirtiendo rápidamente en una superpotencia económica mundial. Con el dinero procedente de la guerra de Vietnam y del acuerdo con Japón, en 1965, Park tiene por fin todo lo que necesita para arrastrar a Corea del Sur fuera de la pobreza. En el interior del país, las reformas económicas de Park Chung-hee comienzan en cuanto toma el poder en 1961. Para alinear a Corea con los estándares globales, Park empieza por obligar al país a adoptar las unidades internacionales, como el metro y el gramo, y a dejar atrás unidades tradicionales coreanas como el pyong. Ese mismo año, crea el Consejo de Planificación Económica. Después, en 1962, lanza el primer plan quinquenal de Corea del Sur. A primera vista, parece sacado del manual comunista, los planes quinquenales de la Unión Soviética, en los que el Estado interviene directamente en la economía, fija prioridades, marca objetivos y decide los medios para alcanzarlos. Pero Corea del Sur es capitalista. Park elige este camino porque está convencido de que Corea no tiene tiempo para esperar a que el mercado, por sí solo, saque al país de la miseria. El desarrollo para Park debe ser impuesto, acelerado y, sobre todo, dirigido. Los esfuerzos de las empresas y de los ciudadanos deben coordinarse hacia los mismos objetivos,
Así, el gobierno empieza a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. La electricidad apenas existe, así que el Estado tendrá que crear una red eléctrica nacional capaz de llevar un suministro estable a hogares y empresas, las 24 horas del día. La gente no tiene suficiente para comer, así que habrá que aumentar la productividad agrícola para que Corea pueda alimentarse por sí misma. La mayoría de las carreteras del país son caminos de tierra y, en cuanto llueve, se convierten en barrizales, así que el gobierno tiene que construir carreteras, ferrocarriles y puertos para que personas y mercancías puedan circular por el país lo más rápido posible. Y, sobre todo, Corea del Sur tiene que construir una industria orientada a la exportación, capaz de ganar dinero en los mercados internacionales. Pero Park no quiere que Corea produzca solo ropa y bienes de consumo básicos. Con el tiempo, otros países podrían superarla fácilmente en esos sectores, en cuanto ellos también empiezan a desarrollarse. No, Park quiere que Corea produzca maquinaria pesada, equipamiento industrial y, ¿por qué no?, incluso automóviles y barcos. Cuando Park pregunta al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional cómo conseguirlo, ambas instituciones le responden que Corea no tiene recursos naturales, ni infraestructura y, sobre todo, que los coreanos no tienen los conocimientos técnicos necesarios para hacerlo posible. Construir una industria pesada, le dicen, es imposible sin desarrollar primero una industria ligera. Park los ignora. Para garantizar la máxima intervención del Estado en la economía del país, Park coloca al Consejo de Planificación Económica en lo más alto del sistema, desde donde dirigirá toda la economía. El Consejo fija objetivos, establece prioridades, controla los presupuestos, dirige los bancos y pone a las empresas a trabajar al servicio del plan. Si el país necesita un cambio, todos tienen que colaborar. Quien se niegue o no logre seguir el ritmo queda abandonado a su suerte. Park sabe que dar a todas las empresas las mismas oportunidades de crecer crearía una economía más sana. Pero Corea del Sur no tiene tiempo para eso. Corea del Norte podría atacar en cualquier momento. Así que recurre a un pequeño grupo de familias que ya tienen dinero, conexiones y experiencia empresarial, las familias más ricas de Corea. En este momento, Hyundai es una empresa de construcción y logística, Samsung, una compañía comercial, LG, una empresa de cosméticos. A ese núcleo se suman otras familias con capital y ambición suficientes. Inspirándose en los keiretsu japoneses, grandes grupos industriales conectados entre sí por bancos, proveedores y relaciones de cooperación a largo plazo, y en los más antiguos Zaibatsu, conglomerados integrados verticalmente del Japón imperial, Park crea la versión surcoreana de ese modelo, los chaebol. Park les deja claro a los chaebol lo que el país necesita. Quienes consigan cumplir los objetivos fijados por el Estado serán recompensados con préstamos preferenciales, ventajas fiscales, subsidios y otros incentivos. Cuanto más y más rápido ayuden a Corea a desarrollarse, más rápido los ayudará el gobierno a convertirse en gigantes. Como enormes pulpos, con el apoyo absoluto del gobierno, los chaebol empiezan a extender sus tentáculos por todos los sectores de la economía. En apenas una generación, empresas familiares que antes vendían azúcar, pasta de dientes o cremas para la cara, se transforman en imperios industriales. Hyundai empieza a construir las carreteras, los complejos residenciales, las autopistas y los puertos de Corea. Samsung entra en el negocio de los seguros y se convierte en una de las puntas de lanza del ascenso tecnológico del país. LG se convierte en el motor de la industria química coreana, además de fabricar algunas de las primeras radios, televisores y electrodomésticos de uso cotidiano del país. Las fábricas brotan como setas y, con ellas, los coreanos empiezan a llegar en masa a las ciudades en busca de trabajo. Antes de las elecciones presidenciales de 1967, Park promete que, si los surcoreanos lo eligen por segunda vez, no se presentará un tercer mandato, entre otras cosas, porque sería ilegal. Sin embargo, en cuanto resulta reelegido, pide al Parlamento que modifique la Constitución para que el presidente, es decir, él mismo, pueda presentarse a un tercer mandato. Para financiar sus planes, Park pide préstamos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Ambas instituciones, una vez más, se niegan a concedérselos y le aconsejan rebajar la ambición de sus proyectos. Park las ignora. En 1967, Park lanza el segundo plan quinquenal, con el dinero objetivo de la Guerra de Vietnam y del tratado con Japón. Crea la siderúrgica estatal Pohang Iron and Steel Company, también conocida como POSCO,
para abastecer de acero barato a los chaebol. Para garantizar los recursos necesarios para impulsar la expansión de los chaebol, Park teje alianzas por todo el mundo. Con Irán, se asegura las importaciones de petróleo. Con Australia, India y Brasil, se asegura las materias primas necesarias para mantener en marcha las fábricas coreanas. Para reducir el analfabetismo y simplificar la enseñanza, Park también impulsa el abandono de los hanja. Hasta entonces, el coreano todavía se escribía, en parte, de forma parecida al japonés, combinando su alfabeto propio con caracteres chinos tradicionales. Así, Park empuja al país hacia la coreanización total de su escritura. Los niños de todas las clases sociales, por pobres que sean, son mandados a la escuela y tienen que estudiar duro. El sistema educativo se vuelve intenso, competitivo y orientado a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sin embargo, no está pensado para formar personas independientes o creativas, sino trabajadores obedientes y cualificados al servicio de los chaebol. Como toda la economía está orientada a la exportación, las empresas y los trabajadores coreanos no tienen más remedio que competir según los estándares internacionales. Trabajar en el extranjero también se convierte en un deber patriótico. Se envía a mineros y enfermeras a Alemania Occidental, mientras cientos de miles de obreros de la construcción, junto con miles de arquitectos e ingenieros, se marchan a trabajar en los megaproyectos de los países árabes del Golfo, rascacielos, puertos y grandes obras levantadas por chaebol como Hyundai por todo Oriente Medio. En las fábricas coreanas de estos años, los trabajadores, muchos de ellos incluso niños, viven hacinados en dormitorios, hacen turnos de entre 10 y 16 horas y asisten a clases nocturnas para recuperar la educación que la pobreza les había negado. Lo hacen en talleres peligrosos, donde el agotamiento y los accidentes pasan a formar parte de la vida cotidiana. Park hace poco por mejorar sus condiciones. Al contrario, silencia a los sindicatos, reprime las huelgas, mantiene bajos los salarios para que los chaebol puedan expandirse lo más rápido posible y trata el trabajo como un sacrificio que la población debe hacer por el bien del país. La situación laboral se vuelve tan crítica que, en 1970, John Tae-il, un obrero textil de 22 años en Seúl, se prende mientras grita: ¡No somos máquinas! Mientras tanto, la tensión con el norte continúa. Entre 1966 y 1969, cientos de soldados mueren en enfrentamientos en torno a la zona desmilitarizada. El 21 de enero de 1968, se descubre incluso a 31 hombres cuando intentan infiltrarse en la residencia presidencial de Seúl. Son interceptados y abatidos justo a tiempo. Pertenecen a la Unidad 124, 31 miembros de las Fuerzas Especiales norcoreanas, enviados por Kim Il-sung para asesinar a Park. En respuesta, Park crea la Unidad 684, una unidad también formada por 31 hombres, pero compuesta por vagabundos, matones y delincuentes de poca monta, entrenados durante 3 años para ser enviados a Pyongyang a asesinar a Kim Il-sung. Sin embargo, cuando las relaciones con el norte empiezan a mejorar, la misión se cancela y la unidad queda abandonada. Al sentirse traicionados, después de años de entrenamiento brutal, aislamiento total en la isla de Shilmido y de ver morir a muchos de sus compañeros en circunstancias absurdas, se rebelan, matan a sus guardias, escapan de la isla, secuestran un autobús y se dirigen a Seúl para vengarse de las autoridades. El ejército los intercepta a tiros. Los supervivientes son ejecutados más tarde por el gobierno. En 1969, el presidente estadounidense Richard Nixon anuncia la doctrina de Guam. Estados Unidos mantendrá tropas en Asia, pero ya no librará todas las guerras por sus aliados. Para Corea del Sur, la noticia es terrible. Park entiende que tiene que ponerse manos a la obra, y rápido. En las elecciones de 1971, Park Chung-hee derrota a Kim Dae-jung y consigue un tercer mandato consecutivo. Según la constitución en vigor, este debería ser su último mandato. Pero Park sabe que Corea del Sur aún no es un país desarrollado. Sabe que el país todavía lo necesita. Así que en 1972 declara la ley marcial, disuelve la Asamblea Nacional y fuerza al país a aprobar una nueva constitución, la Constitución Yushin. A partir de este momento podrá ser reelegido indefinidamente, con mandatos de 6 años en lugar de 4. Después, todo sigue como de costumbre, modernización forzada, pero ahora con un control mucho más estrecho sobre los ciudadanos. El Semalundong, el movimiento del nuevo pueblo lanzado por Park en 1970,
empieza a llevar rápidamente electricidad, agua corriente y carreteras asfaltadas al campo coreano. Los campesinos se despiertan al sonido de las campanas y de las canciones de propaganda del CEMAL. Los adultos participan en campañas de limpieza en los pueblos y en obras de construcción. Durante las campañas de exterminio de ratas, los niños matan ratas, llevan las colas de las ratas a la escuela y reciben recompensas. Ante la escasez de arroz blanco, Park anima a la población a mezclarlo con cebada y otros cereales, exactamente el tipo de comida que él mismo comía de niño, cuando vivía en la pobreza. Los profesores revisan las fiambreras de los alumnos, y los niños que llevan solo arroz blanco son reprendidos por no ser lo bastante patrióticos. Unos 30,000 pueblos reciben sacos de cemento y la orden de mejorar por sí mismos la infraestructura del pueblo. Luego son evaluados. La competencia es feroz. Los pueblos que muestran los mejores resultados reciben más cemento y más apoyo del gobierno. Las casas con techos de paja, en particular, se convierten en su peor enemigo. Le recuerdan su infancia y, sobre todo, la pobreza. Con el tiempo, 2.6 millones de familias se ven obligadas a sustituir los techos tradicionales de sus viviendas por placas de fibrocemento con amianto, preferiblemente pintadas de rojo o de azul, para que cualquiera que conduzca por las autopistas pueda ver un país en plena modernización. Impone un toque de queda nacional, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana. Cualquiera que sea sorprendido en la calle a esas horas es arrestado. Park, además, recomienda a las familias que tengan menos hijos y críen mejor a los que ya tienen. A las mujeres se les prohíbe llevar minifalda. A los hombres se les prohíbe salir a la calle con el pelo largo. En 1973, decenas de miles de hombres son detenidos por la policía por llevar el pelo demasiado largo, llevados a comisaría para un cambio de peinado. Con el Plan para la Industria Pesada y Química de 1973, Park decide que el desarrollo económico de Corea se centrará en el acero, la petroquímica, los automóviles, la maquinaria industrial, la construcción naval y la electrónica. LG fabrica los primeros televisores, lavadoras, aires acondicionados, champús, pastas de dientes y cosméticos del país. Samsung Electronics fabrica su primer televisor en blanco y negro de 12 pulgadas con válvulas termoiónicas y, en 1974, lanza su primer refrigerador, el SR-180. Hyundai construye la autopista Seúl-Busan en Ulsan. Empieza incluso a fabricar petroleros y, en 1975, lanza el primer automóvil coreano producido en serie, el Pony. Dentro de Corea del Sur, sin embargo, a pesar de estos enormes logros económicos, conocidos internacionalmente como el milagro del río Han, la tensión está alta. En 1973, estalla la crisis del petróleo en Oriente Medio, los precios se disparan, y quienes sufren el golpe con más dureza son los coreanos de a pie. Jornadas agotadoras, salarios altísimos, de miseria, mientras los chaebols siguen enriqueciéndose enormemente. Los trabajadores protestan, pero acaban en prisión. La oposición, por su parte, apenas logra existir. Kim Dae-jung, el hombre que casi había derrotado a Park en las elecciones de 1971, es secuestrado en Tokio en 1973 por agentes de la inteligencia surcoreana. Lo atan, lo arrastran hasta un barco y están a punto de tirarlo al mar. Pero el caso provoca un escándalo internacional y, gracias a la presión de Japón y Estados Unidos, sobrevive. Luego llegan los comunistas. En 1974, con la excusa de combatir la subversión comunista dentro del país, el régimen de Park arresta a cientos de disidentes, estudiantes y figuras de la oposición en el llamado caso del Partido Revolucionario del Pueblo. Muchos son torturados, 8 de ellos incluso ejecutados. En la Corea de Park, nadie está realmente a salvo. El poeta Kim Chi-ha escribe Los 5 bandidos, una sátira sobre una alianza entre empresarios, generales, burócratas, parlamentarios y fiscales, todos protegidos por un exoficial del ejército imperial japonés, una figura claramente inspirada en el propio Park. Mientras aplastan al pueblo coreano, Park entiende la broma, pero no se ríe. La revista que publica la sátira, Sasanje, es clausurada y Kim es condenado a muerte. Gracias a las protestas, acaba siendo liberado, pero después de denunciar públicamente que había sido torturado en prisión, Park lo manda de vuelta a la cárcel, esta vez de por vida. Cuando censurar abiertamente vuelve a resultar demasiado vergonzoso, el gobierno de Park aprende a hacerlo de forma indirecta. En 1974, el periódico Dongalbo empieza a resistirse a las presiones del gobierno
que intenta forzarlo a autocensurarse. En lugar de cerrarlo definitivamente, el régimen presiona a los anunciantes para que retiren su publicidad y así asfixiar económicamente al periódico. Aún así, Don Galbó sigue publicando, dejando espacios en blanco donde deberían haber aparecido los anuncios. Los lectores entienden de inmediato lo que está ocurriendo y empiezan a comprar pequeños anuncios de solidaridad en esos espacios, con frases como «Resistan y estamos con ustedes». El episodio más impactante, sin embargo, ocurre el 15 de agosto del año de 1974. En el Teatro Nacional de Seúl, Park está pronunciando un discurso cuando Moon Se-wan, un coreano nacido en Japón y simpatizante de Corea del Norte, se levanta de su asiento y le dispara. No alcanza a Park, pero alcanza a su esposa, Yuk Jun-soo. Moon es capturado de inmediato. Mientras retiran a su esposa del escenario, Park continúa hablando. Solo más tarde se enterará de que ella ya había muerto en el hospital. Años después, escribiría que lloró durante meses y que perderla fue el peor acontecimiento de su vida. Moon es condenado a muerte y ahorcado 4 meses después. En 1975, mientras Corea del Sur intenta proyectar la imagen de un país respetable y moderno, Park ordena limpiar las calles de cualquiera que pueda avergonzar al país. Mendigos, personas sin hogar, vendedores ambulantes, niños que vendan golosinas y billetes de lotería. La policía, ayudada por los comerciantes, los captura en redadas y los envía a centros de detención, donde son sometidos a trabajos forzados. En 1978, Park Chung-hee, único candidato en las elecciones presidenciales, es reelegido presidente por 5ª vez, con el 100% de los votos. Muchos no se lo toman bien. En agosto de 1979, cientos de trabajadoras de la JH Trading Company, una fábrica de pelucas de Seúl, ocupan la sede del nuevo Partido Democrático, el principal partido de la oposición. La empresa ha cerrado y siguen sin cobrar sus salarios. 2.000 policías antidisturbios irrumpen en el edificio y las desalojan por la fuerza. Una trabajadora, Kim Jun-suk, muere durante la operación. Su muerte se convierte en una crisis política que sacude al país. La oposición acusa a Park de asesinato y represión. Park responde expulsando al líder opositor, Kim Jong-sam, de la Asamblea Nacional. La ira del pueblo estalla primero en Busan y luego en Masan, donde estudiantes y ciudadanos se lanzan a las calles, atacan comisarías, prenden fuego a los edificios del gobierno y exigen el fin de la dictadura Yushin. Park envía al ejército y aplasta las protestas bajo la ley marcial. El 26 de octubre de 1979, durante una cena privada, Park discute con Kim Jae-ju, director de la inteligencia surcoreana y uno de sus hombres más leales, sobre cómo responder a las protestas. Kim le dice que no puede seguir así. Park lo ignora. El hombre que durante años lo había protegido saca una pistola y dispara 2 veces a Park. En 1979, apenas 18 años después de que Park llegara al poder en 1961, Corea del Sur ya se había convertido en un país de renta media. La población por fin tenía acceso a la electricidad. Por fin tenía comida. La alfabetización había alcanzado el 90%. La pobreza extrema había caído del 66% a apenas el 11%. Y la mortalidad había bajado del 64%. La economía se había multiplicado por 6. Los salarios, por 4. En 1969, solo el 6% de los hogares tenía un televisor en casa. En 1979, apenas 10 años después, el 80% de las familias ya tenía uno. Hoy, Corea del Sur es la 4ª economía más grande de Asia y la 13ª del mundo. Un país inmensamente rico, sobre todo si se compara con su hermano del norte. Ulsan, la ciudad designada Zona Industrial Especial bajo Park Chung-hee, a partir de 1962, alberga hoy la mayor planta de producción de automóviles del mundo, capaz de producir 1.600.000 vehículos al año, la 3ª refinería de petróleo más grande del planeta, y Hyundai Heavy Industries, la mayor empresa de construcción naval del mundo. Lo que antes era una humilde ciudad pesquera, es hoy un polo industrial mundial. Samsung rivaliza hoy con gigantes tecnológicos estadounidenses como Apple. La música coreana llena los estadios de todo el planeta. Las películas y series coreanas se ven desde América Latina hasta Europa, desde Oriente Medio hasta el sudeste asiático. Un país que hasta hace unas décadas luchaba por alimentar a su propia población y donde muchos todavía vivían en chozas, hoy exporta automóviles, barcos, teléfonos, semiconductores,
y cultura. Park Chung-hee recibió un funeral de estado y fue enterrado en el Cementerio Nacional de Seúl. No dejó una enorme fortuna tras de sí. La corrupción rodeaba su sistema, sí, pero Park, personalmente, no gobernó como un dictador decidido a hacerse millonario. Hoy, algunos lo recuerdan como el hombre que explotó a los trabajadores, que aplastó la democracia y que entregó la riqueza del país en manos de los chaebol. Otros lo recuerdan como el hombre que obligó a Corea del Sur a valerse por sí misma. Los padres coreanos que crecieron bajo el gobierno de Park solían decirles a sus hijos: nosotros trabajamos duro para que vosotros no tuvierais que hacer lo mismo.